Inocente, así se declaró Joaquín El Chapo Guzmán ante un juez federal en Nueva York, lugar al que fue extraditado la semana pasada por el gobierno mexicano. 17 son los cargos que se le imputa al que fue jefe del cártel de Sinaloa. Entre ellos destacan el homicidio, el secuestro, el narcotráfico, lavado de dinero y conspiración para cometer asesinatos. Se espera que el proceso sea largo y que unos 40 testigos participen en él. Algunos de los delitos por los que se le acusa contempla la posibilidad de cadena perpetua. La acusación formal será llevada en conjunto por fiscalías federales de Nueva York y Florida. El panorama que enfrenta el Chapo no es nada alentador. Un hombre de 59 años, con procesos abiertos en California, Illinois, Texas, Florida, Arizona y Nueva York, acusado de unos 17 delitos y que de ser hallado culpable podría pasar el resto de su vida o gran parte de los días que le quedan en la cárcel. Tiene dos alternativas, según explican los expertos, pero en ninguno de los casos lograría librarse de la prisión, pues son muchas las evidencias en su contra. Lo que podría sería reducir su pena. Si consigue un acuerdo con las autoridades estadounidenses en el que ofrezca información sobre su red y otras relaciones con el narcotráfico e incluso dinero, pagaría solamente entre 15 y 20 años tras las rejas. Si se niega a cooperar, superaría el doble de tiempo. Sin embargo, pese a su colaboración, si decidiera prestarla una vez que cumpla su condena en la Unión Americana, le corresponderá encarar sus responsabilidades ante las autoridades de México, donde tiene unos 66 expedientes. Las autoridades resaltaron el apoyo internacional en la investigación y el reto para Nueva York de mantener aislado al capo que escapó 2 veces de la prisión en México. Nosotros, en términos del tratado internacional, teníamos que hacer la entrega inmediata de la persona solicitada por el gobierno de los Estados Unidos, lo cual, de no hacerlo, generaría responsabilidad de incumplimiento a las normas internacionales y en específico al tratado celebrado entre México y los Estados Unidos. Pero algo que generó suspicacia es que Joaquín Guzmán Loera fuera extraditado un día antes de la culminación del mandato de Barack Obama. Se presume que la intención es política y está orientada en parte a la idea de la nación azteca de hacerle entender al presidente Donald Trump que están dispuestos a ser aliados, en especial ante los constantes ataques pronunciados por el republicano contra ese país. Para hablar sobre este tema, saludamos en Ciudad de México a Martín Barrón Cruz. Él es criminólogo e investigador también del Instituto Nacional de Ciencias Penales. Un gusto tenerlo aquí en la mañana de NTN 24. Bienvenido. Bien, muy buenos días. Un gusto saludar a toda América Latina y también saludarlos a ustedes. Ahora, la primera inquietud que me genera o que me ha generado durante estos días, cuando se conoció que el Chapo Guzmán fue extraditado finalmente a Estados Unidos, todas las voces decían que era lo mejor que podía pasar, dada la corrupción que existe en México, que en Estados Unidos estaría mucho más seguro, cualquiera que sea la sanción o la condena que reciba el Chapo Guzmán. Mi pregunta es, ¿qué tan debilitado se ve este tema de los cárteles de droga, de narcotráfico, de secuestro, de crimen organizado, cuando el Chapo Guzmán ha pasado ya de una cárcel en México a una cárcel en Estados Unidos? Es decir, teniendo al máximo líder tras las rejas y esperando una condena en un lugar supuestamente seguro como es Estados Unidos, ¿de qué forma ha debilitado este funcionamiento de los grupos criminales? Bueno, la pregunta sí tiene un impacto y habría que esperar el mismo. ¿Cuál es la razón? La razón es que ya tenemos en México un antecedente de que cuando se mandó al líder del cártel del Golfo a los Estados Unidos, es decir, que fue extraditado, el cártel del Golfo se subdividió en dos. En una parte que conserva el mismo nombre y en otra parte el brazo armado de este cártel, que eran los Zetas se subdividen. Y esto provocó, sobre todo a partir del año 2008 hasta el 2012, que es la administración de Felipe Calderón, un incremento en la violencia. Esto fue producto precisamente de la extradición de Osiel Cárdenas Guillén. Por lo tanto, se puede esperar que al momento de que Joaquín Guzmán Loera esté preso en los Estados Unidos, como ahorita acontece, los diversos grupos que existen actualmente en México intenten ganar territorio al cártel de Sinaloa
porque pues ya no está el líder, aunque hubiese estado en prisión, ya no está el líder o uno de los líderes de este cártel. Por lo tanto, se asume que hay un debilitamiento dentro del cártel de Sinaloa. Sin embargo, pues habrá que esperar si el cártel mismo de Sinaloa ya ha logrado reposicionar a alguien en lugar de Joaquín Guzmán y logran contener la oleada de violencia por parte de los otros cárteles. Ahora, señor Barrón Cruz, una de las cosas que llamó mucho la atención el jueves cuando se conoció esta extradición fue la fecha en la que se realizó, el día antes de la toma de posesión de Donald Trump. ¿Cree usted que tenga algún tipo de relación esta decisión? Porque estamos hablando que se hizo un año después exactamente de su recaptura. ¿Por qué México esperó hasta ese momento o por qué apresuró? ¿Cuál cree usted que debe ser la lectura? Bueno, aquí la lectura son dos lecturas. La primera es una lectura jurídica. La lectura jurídica propiamente de la extradición es que debería de Joaquín Guzmán Loera haber sido sentenciado al menos en uno de los tantos y múltiples casos que tiene en México, pero no recibió ninguna condena por todos los delitos que se le imputan en México. Y la otra es una vertiente política, ¿no? La segunda lectura es política. Y esto es a lo que obedece la extradición de Joaquín Guzmán Loera. No hay otra lectura posible porque lo jurídico o lo político ha rebasado a lo jurídico y entonces el gobierno mexicano lo entrega precisamente en el último día de la administración Obama porque seguramente dentro de todo lo que hay en política exterior, seguramente se llegó a un acuerdo que se tenía que entregar en esa fecha, ¿no? ¿Por qué razón? Porque el presidente Obama, simplemente hay que recordar que a él le tocaron 4 años de la administración de Felipe Calderón con la lucha al narcotráfico y que la administración de Felipe Calderón recibió una enorme ayuda a través del Plan Mérida por parte del gobierno de Obama. Lo mismo acontece en la presente administración del presidente Peña Nieto, donde la otra parte de la administración Obama también ha dado un fuerte apoyo a toda la lucha al narcotráfico. Por lo tanto, este apoyo necesariamente se tiene que ver reflejado en alguna acción contundente, prioritaria, como puede ser el caso de la entrega finalmente de Joaquín Guzmán Loera. Y efectivamente a un año de su recaptura, ¿no? Donde lo que nosotros vemos es que seguramente en las negociaciones exteriores se logró todo esto, ¿no? Ahora, sabemos que este acuerdo impide aplicar la pena de muerte al Chapo Guzmán. ¿Cuál sería la posible condena que salga después de todas las audiencias que se van a dar de estos 17 presuntos delitos hasta el momento? No, perfectamente ustedes lo pusieron en su nota introductoria. Lo que puede suceder es que Joaquín Guzmán Loera en su primera declaración niegue los cargos, por lo tanto puede ser cadena perpetua, pueden ser diverso número de años que se le impongan, pero si él llegase a acordar precisamente con las autoridades estadounidenses un proceso de colaboración, un proceso de decir cómo funciona la organización, qué vínculos tiene en distintos países del mundo, porque se calcula que más o menos la red se extiende por más de 52 países. Por lo tanto, pues esto sería un enorme triunfo para el gobierno de los Estados Unidos. ¿Por qué razón? Porque una pieza fundamental, clave, como es Joaquín Guzmán Loera, pues está aportando información sobre el funcionamiento del narcotráfico a nivel internacional. Por lo tanto, en un acuerdo que se podría dar entre Joaquín Guzmán Loera con las autoridades estadounidenses, perfectamente su pena se puede reducir ostensiblemente, ¿no? Por lo tanto, después puede convertirse, y eso es simplemente una posibilidad, en una especie de testigo protegido por parte de las autoridades estadounidenses. Y de esa manera, pues, él puede seguir viviendo hasta que fallezca, ¿no? Y tenemos los casos. En Estados Unidos ha habido un caso
ilustrativo como fue en su momento el caso de Meyer Lansky. Meyer Lansky fue el tesorero del grupo de Al Capone, y Meyer Lansky fue testigo protegido por parte de las autoridades de los Estados Unidos. Y hay una enorme cantidad de personajes también, como entre ellos está aparentemente que está colaborando el hijo de Ismael Zambada, que es Vicente Zambada Niebla, que está siendo juzgado precisamente en una corte de Chicago, dentro de los múltiples casos que precisamente también va a afrontar Joaquín Guzmán Loera. Sin duda eso lo iremos viendo a medida que se vaya desarrollando el juicio. Muchísimas gracias a Martín Barrón Cruz, criminólogo e investigador del Instituto Nacional de Ciencias Penales, por habernos acompañado desde Ciudad de México. Un buen día para usted. Muchísimas gracias y un buen día para ustedes.